Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por seguir en sintonía con nosotros acá en Aliento Radio, en el Café de la Mañana. Gracias por seguir con nosotros. Usted que nos está sintonizando en estos momentos, recuerde, es muy importante del compartir. Este es su programa porque siempre viene mucha información necesaria para cada una de las personas que conocemos, incluso para nosotros mismos. Y como siempre, tenemos invitados especiales y en esta ocasión tenemos a Marlene Ortiz. Marlene, ¿cómo estás? Buenos días, bendiciones. Hola, muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Aliento Radio. Muy contenta y muy bendecida de estar aquí con ustedes. Una bendición, Marlene, que estés con nosotros. De verdad que estuvimos hablando detrás acá de cámaras en lo que estabas haciendo, tu trayectoria, de dónde vienes. Para que la gente conozca de Marlene, cuéntanos un poquito acerca de ti, Marlene. Bueno, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marlene Ortiz, soy colombiana. Soy abogada y he trabajado durante 30 años como defensora de derechos humanos. En ese transcurso he defendido indígenas, campesinos, víctimas, mujeres, el medio ambiente, los animales. Bueno, esa ha sido la misión que Dios ha puesto en mi camino, siempre trabajar por los más necesitados. Ajá. Mira qué bendición. Y eso es un llamado que Dios nos hace a todos, pero no todos toman en serio ese llamado. Y en este caso tú tienes ya 30 años de trayectoria haciéndolos. Sí, pues yo te decía atrás de cámaras, y siempre lo he dicho, que si yo hubiera escogido trabajar con la multinacional, pues sería una mujer riquísima. Sería una abogada de muchísimo dinero, pero pues como siempre he trabajado es siguiendo los designios que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, pues soy riquísima, pero en bendiciones. Amén. Y en salud. Amén. Y en amor familiar y en gratitud de las personas con quien trabajo. Bueno, y me cuentas, vienes de Colombia, estuviste trabajando allá en Colombia por muchos años, ayudando bastante a los indígenas de allá de esa región. Me comentabas un poco de eso. Tú participas en el área de los derechos humanos, me comentabas. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, durante mi inicio como profesional, fui nombrada, como te digo, por cosas de Dios. Fui nombrada en un cargo que era defensora de derechos humanos y allí me vinculé con todos estos procesos y me vinculé de cerca con los pueblos indígenas. Y allí cuando terminé mi labor en ese cargo, ya me vinculé directamente con los pueblos indígenas y allí empecé a trabajar primero en lo local, luego en lo estatal y luego en lo nacional. Y finalmente en representación de los pueblos indígenas de Colombia, empecé a venir desde el año 2010 a Naciones Unidas a representar a los pueblos indígenas de Colombia. Entonces eso me dio un contexto global de cómo eran los derechos humanos en el mundo y cómo era la situación a veces de abusos y de afectaciones que sufrían no solo los pueblos indígenas de Colombia, sino los de Latinoamérica, los del Pacífico, los de Europa, los de Asia, los de África, etc. Entonces pude tener una visión global del tema de los derechos humanos desde Naciones Unidas. Y por ejemplo, hay personas que saben que existen los derechos humanos, pero no entienden cómo funciona. ¿Cómo funciona el área de los derechos humanos o qué es lo que tú miras en esa área que te ha llamado la atención para poder ayudar y apoyar a la gente? Bueno, mira, los derechos humanos son inherentes al ser humano. Es lo que nos dignifica. Son los derechos que todos tenemos, básicos. El derecho a la vida, el derecho a no ser esclavizados, el derecho a tener un nombre, un reconocimiento, una nacionalidad. Son los derechos, son las normas de convivencia que se han creado en el mundo para que podamos convivir de una manera pacífica. Y tú los ves representados en cada estado, en cada pueblo, en cada región y en cada situación. Por decirte algo, yo soy abogada colombiana, pero cuando por las cosas de la vida tuve que salir de mi país porque no es fácil ser defensor de derechos humanos en un país tan difícil. Entonces llego a Estados Unidos, aquí encuentro que también los derechos humanos siguen siendo abusados y que mucha gente está sufriendo esas afectaciones porque inclusive
tienes conocimiento de ellos. Entonces, por ponerte un ejemplo, el asilo es una figura del derecho internacional y humanitario que garantiza la vida, que es el derecho fundamental, el derecho humano más importante, porque obviamente si no hay vida, ya no hay más derechos. Entonces, el asilo es la figura del derecho internacional humanitario que garantiza la vida de líderes perseguidos que vienen desde sus países de origen y que son cobijados por este país que ofrece condiciones especiales para esa persecución. Y está arreglada por el derecho internacional humanitario que ha sido basado en el respeto por los derechos humanos. Hay gente que no sabe que realmente tiene derechos independientemente si está en cualquier parte del mundo. Existen derechos que le pueden ayudar y beneficiarlo en ciertas necesidades. ¿Cómo sabría yo si tengo derechos en este país? Bueno, mira, es muy típico que cuando la gente se encuentra indocumentada, piense que no tiene ningún derecho y es absolutamente falso. Cuando tú estás indocumentado, todavía tienes derecho. Lo que no tienes es documentos. Tienes un estatus legal. Esa parte de... Sigues teniendo derecho. Entonces, por decir algo, ejemplos como que a una persona indocumentada es robada de su trabajo. Esta semana me pasó. Una de mis clientas me llamó a decirme, me robó otra persona, pero tengo miedo de denunciarlo porque esa persona sí tiene documentos, es ciudadano americano y yo no. Y entonces ella me va a denunciar porque yo soy indocumentada. Y yo, entiendo. ¿Cómo así? Tú puedes ir a la policía, o si tú eres abusada, digamos, tienes violencia doméstica y tu esposo es un ciudadano americano, la gente tiene miedo de ir a denunciar porque es que él tiene derechos y yo no. Y no es cierto. Todos tenemos derechos. Es más, este país es un país garantista. Este es un país maravilloso donde a ti te garantizan que independientemente de tu estatus migratorio, tus derechos humanos son respetados y son defendidos. Si tú estás siendo abusado por alguien y tú vas a la policía ni siquiera te pregunta cuál es tu estatus migratorio, solo la policía inmediatamente actúa. Entonces, cuando alguien está pasando una situación difícil y ellos van a la policía, ellos no tienen por qué estar diciendo a la policía cuál es su situación migratoria. No, nunca te preguntan. Y ni ellos van a preguntar. No, nunca te preguntan cuál es tu situación migratoria, solo cuál es tu afectación. Por decir algo, cuando tú vas en tu vehículo y te atropella alguien o desafortunadamente tú atropellas a alguien o cometes un error de esos, pues no vayas a huir. Así no tengas licencia de conducir, así estés indocumentado, porque te van a poner unas sanciones, porque obviamente estás infringiendo la ley cuando estás conduciendo sin una licencia de conducir. Pero cuando tú te huyes por miedo, porque estás indocumentado y tú huyes, eso se convierte en un delito porque estás evadiendo esa responsabilidad. Entonces, mi consejo es que si tú conoces la ley, obviamente tú vas a poder estar en mejores condiciones y vas a tener más garantía de poder estar tranquilo, pero tus derechos en este país son respetados. O sea, si el llamado entonces a la conciencia de esta persona, si usted tiene un tipo de accidente y no tiene documentación legal dentro de Estados Unidos, no huya. Al contrario, hágase presente en ese momento y vea cómo puede apoyar a la persona a la cual usted lamentablemente pues afectó con esta situación. Entonces es muy importante el quedarse ahí, apoyar. Es más, si usted mismo llama al 911, creo que también es un gran beneficio que se vea que usted realmente está tratando la manera de solucionar lo que causó, ¿no? Sí, señor. Así es. Y ahora, ¿existen algo que dentro de los derechos humanos pueda ayudar a una persona indocumentada acá dentro de los Estados Unidos? Se vio involucrada en violencia doméstica, se vio involucrado en un accidente, en un robo en contra de su persona. Y ¿hay formas en las que ellos puedan obtener algún beneficio? ¿Depende de todo eso? Bueno, mira,
es que el primer derecho que tenemos, que es uno de los derechos fundamentales, es que hayan procedimientos preestablecidos para todo. Entonces, obviamente, los procesos migratorios son procesos que ya han sido reglados en este país y que te dicen cómo tú puedes llegar a obtener condiciones de legalidad, cómo tú puedes convertirte en un ciudadano americano. Y hay muchas maneras. Entonces, no importa cómo tú hayas entrado. Claro, lo ideal es que tú vengas con una visa, porque la visa es el permiso que los americanos te conceden para que tú entres a este país. Pero si tú no tienes visa y entras por la frontera, obviamente ya estás transgrediendo una norma, pero aún todavía continúas teniendo derechos. Entonces tú puedes entrar, lo primero que tienes que hacer es someterte a todos los procedimientos que ellos te van a pedir, que ellos te van a exigir. Entonces, unas presentaciones, y hay dos sistemas. Uno es el sistema de la Corte y otro es el sistema del ICE. Entonces, el sistema de la Corte es el sistema donde te judicializan porque ellos consideran que si tú entraste al país por la frontera, entraste como un delincuente, ¿verdad? Porque no tenías el permiso. Entonces, ellos te judicializan. Pero otro de los derechos fundamentales consagrados en los derechos humanos es el debido proceso. Entonces, te hacen un proceso y aquí se respeta ese proceso. Entonces, tienes derecho a unas audiencias donde te explican qué vas a hacer. Debes de ir representado por un abogado porque el abogado da garantía del debido proceso. Van cumpliendo unos procedimientos que se cumplen tanto en la Corte como en el ICE. Entonces, el ICE, sobre todo, que verifica que tú tengas una buena conducta moral. ¿Y qué significa eso? Significa que tú respetes todas las citaciones que ellos te dan, como que respetes la autoridad, que asistas, que hagas todo lo que ellos te piden. También que respetes las normas preestablecidas, que si te quedas un tiempo, pues hagas tus taxes, que cumplas con todos los procedimientos, que no tengas una violación de las leyes de tránsito, porque son las normas para que tú puedas desenvolverte en la ciudad con respeto de los derechos tuyos y de los demás. Hago un paréntesis, un principio universal de derecho también es que tus derechos finalizan donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, si tú te metes en este primer principio que dice que tú estás respetando los derechos tuyos y los de los demás, pues todo podríamos convivir en una perfecta armonía. El problema es cuando tú violas, te pasas un poquito más y empiezas a transgredir los derechos de los demás. Pero si tú trabajas con respeto en ir por la línea de los derechos tuyos y de los derechos de los demás, pues todo funcionaría bien. Pero supongamos, cuando tú vienes a este país, entonces ellos te ponen, porque ya tuviste una primera transgresión, entrar sin el permiso autorizado de ellos. Entonces ellos te hacen un proceso de juzgamiento. Pero si tú te sometes primero a cumplir todas las citaciones que ellos te dan, y es muy importante para ti, para los oyentes, que nunca falten a una cita, por favor. Cuando la gente está en la corte, a veces la gente tiene mucho miedo de ir y dice, yo no quiero ir porque tengo miedo, no me voy a presentar. Eso para el sistema judicial es considerado una desobediencia y eso les da de una vez deportación. Cuando en los jueces, porque los jueces te están dando la posibilidad de escucharte, de saber qué pasó atrás de ti, cuál es tu historia, porque tú te pudiste haber venido simplemente porque no había condiciones en tu país, pero tú te pudiste haber venido porque estabas siendo perseguido y tu vida estar en riesgo grave de ser asesinado, de perder tu vida. Entonces ellos quieren escuchar cuál es tu historia, y si tú tienes una historia coherente, si tú puedes justificar el motivo por el tú haber tenido que transgredir la norma y entrar por la frontera, ellos te van a conceder unas condiciones de legalidad en este país. Entonces es lo primero que tienes que hacer, someterte a las reglas. Si te citan al ICE, asistir a las presentaciones del ICE, luego ir a la corte,
a hacer tu proceso de asilo justificado debidamente con todos los soportes que tú puedas demostrar de que sí tú tienes un caso fundado de temor, de tuviste que salir de tu país porque ibas a ser asesinado. Ajá. Y te van a resolver favorablemente tu caso y tú vas a poder estar en este país que es un país bendecido con condiciones de legalidad. Siempre y cuando exista una razón válida para ellos, el entender el por qué tú te pasaste el border, ellos están en la disposición de escucharte y tratar la manera de ver si solucionan ese problema acá en Estados Unidos. Es muy importante el saber que existen leyes que también favorecen a este tipo de acciones. La ventaja de Estados Unidos es de que es un país muy agradecido y muy bondadoso en esa área, siempre y cuando ven que tus derechos han sido violados y tratan la manera de ayudarte. Existen como dijo usted hace unos minutos, los asilos, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de eso. Eso es una parte. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es que funciona? ¿Por qué existen? Bueno, mira, volvemos al derecho internacional humanitario, como te decía. Entonces, las normas de convivencia que se han pautado desde las Naciones Unidas y que se han generalizado en todo el mundo, que están consagradas básicamente en los derechos humanos y inclusive han ido creciendo y se han ido desarrollando. Entonces hubo unos derechos iniciales que eran los derechos humanos de primer orden y luego fueron pongámoslo en un lenguaje coloquial, luego fueron teniendo hijos y nietos, porque fueron creciendo otros derechos que no existían antes, por decir algo. Se fue empezando a tener en cuenta los derechos de la naturaleza, los derechos de los colectivos, como los indígenas, porque no es lo mismo el derecho que tú tienes como persona o el derecho que tiene una comunidad, como la comunidad de víctimas o las comunidades religiosas, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, el asilo se ha originado y han sido taxativamente las causales por las cuales tú puedes aplicar a un asilo. Entonces, si tú tienes una persecución por concepto de raza, de religión, muy importante para los oyentes que son fieles oyentes de esta emisora, que es una emisora basada en conceptos religiosos, si han sido perseguidos por concepto de religión, de raza, de ciudadanía, de opinión política o de pertenencia a un grupo en particular. Y ese grupo tiene un concepto amplio, porque pueden ser un grupo de los defensores de derechos humanos, los ambientalistas, las víctimas, los militares, los periodistas, la comunidad LGBTI y muchas otras personas que por tener unas condiciones diferentes hayan sido perseguidas. Entonces, si tú tienes un caso como eso, si tuviste una persecución por ese motivo, tú puedes aplicar por un asilo. El asilo es el procedimiento que te garantiza condiciones. Quiero contarte que lamentablemente el tema del asilo ha sido, siempre lo digo, ha sido prostituido. Es triste porque entonces la gente usa esta figura solo para justificar la entrada y en algunas ocasiones mienten. Sí. Y eso hace que el sistema primero se haya colapsado porque tiene muchas aplicaciones y en segundo que haya cada vez más incredulidad frente a tu caso y por eso tu caso tiene que ser muy bien sustentado. Entonces, pero si tú tienes una persecución en tu país de origen y a raíz de eso tú debiste salir de tu país de origen y llegar a los Estados Unidos para garantizar tu vida, busca un abogado que va a poder hacer un caso de asilo y te va a poder representar y muy probablemente tú vas a ganar esa posibilidad de vivir en este país con documentos a raíz del asilo. Es muy importante entonces, basado en lo que me estás diciendo, para aquella persona que está dispuesta a
a buscar la forma para obtener sus papeles acá en Estados Unidos, sus documentaciones legales, es buenísimo que primero hable con un abogado para determinar qué tipo de caso es el correcto de someter. Porque tal vez tú piensas que el lado del asilo es algo que te conviene, pero tal vez tienes otra opción en base a tu historia, en base a lo que ha sucedido en tu vida. Entonces tienes que saber simplemente, no solamente te vayas porque tal vez puede ser algo que puede ser contraproducente para ti. Claro, mira, el asilo tiene que ser muy bien sustentado para que sea aprobado. Ajá. Pero vemos situaciones como algunas veces las personas que viven en los Estados Unidos indocumentadas son víctimas de un crimen. Uh-huh. Y si las personas han sido víctimas de un crimen y colaboran con la justicia, apoyan a la policía y a los investigadores para que un delincuente sea capturado y para que la justicia pueda aclarar y pueda resolver favorablemente esa situación que se presentó, tú puedes también aplicar por una visa especial que se llama la visa U. Uh-huh. Entonces, a veces la gente, por su mismo miedo, no es que yo soy documentado. Y tuvieron la opción. Me atracaron y yo conozco dónde vive el criminal y todo, pero yo tengo miedo, pierden esa posibilidad. Uh-huh. Por eso es tan importante que tengan esa información clara. Otra situación muy reiterada es que las personas, como es tan importante tener un estatus migratorio en este país, entonces las personas a veces buscan comprometerse en un matrimonio, pero no lo hacen del todo por amor, sino que lo hacen también buscando esos documentos y luego terminan siendo maltratadas, violentadas, abusadas en esas relaciones, en esos matrimonios. Pues también hay una visa para esas personas que están siendo abusadas, se llama la visa VAWA. Okay. Para esas personas que están siendo abusadas a través de un matrimonio y pueden aplicar también. Entonces, cada que sus derechos, cada que usted sienta que su dignidad humana está siendo abusada, yo recomendaría que buscaran un abogado. ¿Y cuál es el número de teléfono donde la pueden comunicar a usted, Marlene? Bueno, mi número de teléfono es el 813-454-2820. 813-454-2820. Y a ese número le pueden llamar y hacer cualquier tipo de consulta. Si usted está, ¿cómo se dice? En horario disponibles, ¿cuáles serían? Sí, señor, en horario laboral normalmente nosotros atendemos a las personas que tengan dudas, inquietudes, sobre todo en el tema de derechos humanos y relacionados también con el tema migratorio. Okay. Yo siento que es uno de mis poder continuar haciendo la labor que siempre hice desde Colombia de ser defensora de derechos humanos. Lo puedo seguir haciendo aquí, ayudando a la gente a esclarecer sus preocupaciones migratorias y obviamente a continuar haciendo la labor de defensora de derechos humanos. Me comentaste que tenías una oficina acá cerca. ¿Por dónde está tu oficina? Sí, señor. Nuestra oficina está ubicada en el 10 al lado de la Gessner. Ajá. Al frente del Memorial. Nuestro número es la 10190 de la Katy Freeway. Okay. Y nuestra suite es la 511. Perfecto. Nos llaman al número que les dejo y nosotros allí les agendamos una cita. ¿Puede mencionarlo nuevamente? 813-454-2820. Perfecto. Marlene, muchas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos ha ido volando, pero hay muchísimo más de qué hablar. Y sé que esta no es la última vez que vas a estar acá. Al contrario, es la primera de tantas veces que vas a estar visitándonos y trayendo información muy valiosa para la comunidad. Gracias por visitarnos. ¿Y algo que le quieras decir a la comunidad antes de terminar esta entrevista? Bueno, primero que todo les agradezco a ustedes por escucharme. Le doy gracias a la emisora Aliento Radio por esta labor tan grande que hace y por estar comprometido con la comunidad al punto de siempre estar buscando
personas que puedan ayudar y ofrecer sus servicios. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la comunidad por escucharme. Y les digo que siempre que sientan que están siendo vulneradas en sus derechos, busquen ayuda. Siempre habrá ayuda para ustedes. No dejen que sus derechos sean vulnerados, porque siempre hay una opción que a veces por desconocimiento perdemos, pero que sí hay siempre respeto para nuestros males. Muchísimas gracias, Marlene. Gracias por haber estado con nosotros y gracias a usted que está en sintonía. Sé que hay personas que van a entrar en esta transmisión, tal vez más tarde, en cualquier momento del día, no importa, llame. Marlene Ortiz, abogada colombiana, defensora de los derechos humanos, y está en Ortiz Legal Group, ¿verdad? Ortiz Legal Group. Entonces, el número de teléfono, una vez más, ahí está en los comentarios, es el 813-454-2820. Es el número a llamar. Saludos, dice, de parte de Claudia. Saludos a la abogada Marlene. Muchas gracias por sus saludos y bendiciones para usted, Marlene, y que siga acá con nosotros. Claro que sí, espero que me sigas invitando. Voy a estar ansiosa de venir a encontrarme con ustedes y con todos los oyentes. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos, pero seguimos con la programación de Aliento Radio y regresamos en breve.